Muy buenas noches. El cierre de la empresa Falconbridge aún arrastra un fuerte impacto económico y social en la zona de la provincia Monseñor Noel, que atraviesa una situación preocupante. Pensionados, contratistas y el sector comercial alzan su voz en demanda de que las autoridades se pongan manos a la obra para que la empresa vuelva a operar. Mientras los pensionados claman porque les repongan su seguro médico, los contratistas exigen que la empresa les salde sus deudas, ascendentes a miles de millones de pesos, y el gobierno al mismo tiempo deposita una demanda denunciando incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de Falcondo, aparte de un daño ambiental superior a los 25 millones de dólares. Es importante destacar desde un inicio que ni la Falconbridge ni su presidente respondieron a la solicitud de una entrevista para hablar de la minera donde se detuvo el tiempo. Lo que se detuvo en el tiempo. Solo se respira desolación, como si se tratara de una zona fantasma. Antes un ambiente altamente fabril, una pujante minera de níquel durante 54 años. Sus chimeneas humosas así lo confirmaban. Ahora es una realidad completamente distinta. Camiones y equipos pesados detenidos indefinidamente y chimeneas inactivas que cargan la historia de la Falconbridge, viendo el tiempo pasar. Es en esta minera en silencio donde se producía ferroníquel de calidad, de acuerdo a los requerimientos de los clientes, a través de procesos de producción altamente eficientes, implementando técnicas mineras modernas. Así lo señala la página de la empresa. Sin embargo, hoy todo aquello es parte del pasado que solo lleva a las quejas. Situación, el problema del seguro, que no tenemos nada de seguro. Tomás Fernández, más conocido como Toñito, dedicó 23 años de su vida a la Falconbridge como maestro operador de equipos pesados. Va a ser 2 años ahora, en noviembre, 2 años que lo desaparecieron. Cero seguro. Nosotros, los pensionados de Falconbridge, no tenemos seguro. Froilán de la Rosa trabajó en Falcondo por 20 años como mecánico. Porque inclusive había un fondo especial de contingencia para cuando la empresa cierre, ese fondo se podía mantener unos, ¿qué te digo?, 15, 20 años. Y lamentablemente los funcionarios, vamos a llamarle así, que estuvieron en la empresa, no se sabe lo que hicieron con ese fondo. El seguro médico que teníamos nosotros, los retirados, los pensionados, se nos quitó a todos. Pero además... José Aybar igualmente estuvo en la empresa como mecánico durante 32 años. La mayoría de los trabajadores tienen condiciones de salud con problemas, o sea, están enfermos. Ese es otro tema que tenemos y lo está afectando a todos, no solamente a los que están más enfermos, los que estén regular más o menos también le está afectando. El no tener ese seguro después de haber trabajado 15, 20, 25, 30, 35 y más años en la empresa. Aybar en 3 oportunidades presidió el Sindicato de Trabajadores Unidos de Falcondo, conocido por sus siglas como Sutrafado. Eso ya tenemos aproximadamente 2 años o algo más con ese problema, con esa temática. O sea, estamos sin seguro, tanto los ex trabajadores como nuestra familia prácticamente. Aunque no mostraron documentación que sustentara el tema del seguro, sí coincidieron en que se trataba de un asunto establecido desde siempre, que todo pensionado de la empresa continuaba con el seguro de salud. La empresa se comprometió a mantenernos el seguro
vigente todo el tiempo. Eso era un asunto de antaño, por decirlo así, con la empresa. Tú ves. Todo el que se retiraba, todo el que salía de allá con 20 años, especialmente con 20 años, tú ves, especialmente con 20 años en adelante, salía con su seguro médico, tanto él como la esposa. Pero la situación ha cambiado y cientos de pensionados de la empresa han quedado sin seguro de salud. Por lo pronto recurren a la solidaridad para hacerle frente a situaciones como estas. Acudir a la familia, consígueme 100, consígueme 500, consígueme tanto. Amigos que uno tiene, médicos que lo ayudan, pero es crítico. La situación es crítica. Que nos facilite a todos los trabajadores de Falconbridge ese seguro, por SENASA por lo menos, para poder seguir subsistiendo en cuanto al tema de la salud se refiere. Al momento del cierre, la empresa contaba con 1.215 empleos directos y más de 800 empleados contratistas, según datos de Falcondo. Otras fuentes hablan de que esta operatividad generaba alrededor de 2.500 empleos indirectos. Falconbridge Dominicana es una operación minera de ferroníquel con operaciones en Monseñor Noel y La Vega, según explica la empresa en su página web. Su compañía matriz es Americano Nickel Limited, de capital privado, que adquirió la totalidad de las acciones de Glencore Canada Corporation en 2015. Americano Nickel es propiedad completa de Global Special Opportunities, un fondo de capital privado internacional establecido en 2009. El Estado dominicano posee un 10% de las acciones de la empresa como parte de los acuerdos mineros. Fui a la compañía, hablé con el de recursos humanos allá en la compañía, que era lo que estaba pasando. Dice que esas son cosas momentáneas, pero que se va a resolver. Bueno, ya a los 3 meses y seguía en el mismo problema, momentáneo, pero que se va a resolver, y se va a resolver hasta el momento. Eso fue en noviembre del 2023. Hay 2 tipos de pensionados en Falcondo. Unos pensionados que entraban dentro del pacto colectivo, que esos eran los trabajadores que tenían su salario mensual, pero cobraban semanal. Esos pensionados, cuando llegaban a una edad y a un tiempo en la empresa, el pacto colectivo lo protegía y entonces dentro del paquete de esa pensión estaba entregarle el seguro de salud para él y su esposa. Y en aquellos casos que tenía hijos menores, también se lo cubría. Y eso fue tradicional en Falcondo por muchos años. Luis Rosado laboró durante 23 años en Falconbridge, ocupando diversos puestos, siendo el último director de Relaciones Públicas. Luego entonces fue cambiando de dueño la empresa y entró en crisis por algunas situaciones económicas, precio de níquel, y llegó a paralizar varias veces. Antes que Glencore vendiera la empresa en 2015, había adquirido en 2013 la compañía Extrata, que a finales de 2006 había adquirido la compañía original Falconbridge. Rosado conoce los pormenores de la crisis por la que hoy atraviesa la empresa. Pero en los últimos años, los últimos 3, 4 años, fue que tocó fondo, a tal punto que en un momento llegó también a intervenir el Ministerio de Trabajo, porque como el sindicato lo cubre el Ministerio de Trabajo, llegaron a tener la intervención del Ministerio de Trabajo en búsqueda de solución, tanto para el pago del seguro como también para el pago de salario de los trabajadores activos. Eso cerró y dejó de pagar el seguro a más de 900 pensionados que se beneficiaban de esa parte. Eso es un derecho adquirido por los años que duraron trabajando, y eso antes, cuando yo fui funcionario, eso iba a un fondo canadiense que guardaban ese dinero, la proyección,
de cada año y durante el tiempo, el periodo de vida que se estimaba que una persona pudiera durar después que saliera, y se le mantenía el seguro. Al regreso, el precio del silencio de la mina, lo que dejó el cierre de Falcon Bridge en términos económicos en la zona de Monseñor Noel. Se ha sentido significativamente por el efecto dominó. Tenemos casos, por ejemplo, de ferreterías y supermercados que dicen que su venta ha mermado en más de un 40-45%. Ese dinero no entra abonado. Algunos estiman que el cierre de las operaciones de Falcon Bridge pudiera haber disminuido en aproximadamente un 40% el movimiento comercial de la provincia Monseñor Noel. Los comerciantes de la zona están con el grito al cielo. El movimiento comercial en Monseñor Noel se ha reducido como consecuencia del cierre de la empresa. Su impacto ha sido considerable, dicen empresarios de la zona, y la estabilidad comercial y productiva de diversos sectores hoy se ve amenazada por la clausura en 2023. De forma cuantitativa, ¿no? Se estima que hubo una merma en la circulación de aproximadamente entre 300 y 500 millones de pesos, dependiendo de la temporada, compuesto entre el pago de suplidores, contratistas y los empleados como tal. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción, Francisco San Vargas, habla de una circulación mensual de efectivo en las calles de la provincia y pueblos cercanos. Sabemos que no era una circulación lineal de capital, pero se ha sentido significativamente por el efecto dominó que ha ido creando el cese de esas operaciones, y de igual forma el tema de la deuda a los suplidores y contratistas. Se refiere a un inventario de aproximadamente 50 empresas como acreedores directos. Pero esas empresas a su vez tenían una lista de suplidores a los cuales ellos también tenían compromisos. Entonces se crea lo que llamamos ese efecto dominó de la deuda, y tiene una incidencia. Estamos pasando por un momento de crisis aguda en cuanto a la circulación en la economía local en la provincia de Port Falcón. No tanto en Monseñor Noel, sino también en las zonas aledañas. Recuerda que habían empresas de provincias cercanas y de igual manera mano de obra tanto no calificada y especializada de las provincias aledañas. El cierre, asegura, ha dejado su huella en la zona. Sin lugar a dudas, había empresas especializadas en servicio a esa minera, con personal especializado en ese tipo de servicio, y empresas y negocios hasta informales que convivían en ese ecosistema de Falcondo. Las empresas que usualmente son contratistas, muchas de ellas tienen actividad cero. Otras que también tenían diferentes negocios cruzados o transporte, alimentación. Tenemos casos, por ejemplo, de ferreterías y supermercados que dicen que su venta ha mermado en más de un 40-45%. Y conocemos de empresas, por ejemplo, de transporte, en el cual su operación se redujo a un 75%, porque se dedicaban al transporte del personal, tanto de los empleados como de los contratistas de Falcondo. Yo creo que generalmente aquí en Bonao el comercio ha disminuido mucho. 10 libras de azúcar crema. Joaquín Rosario es presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas de Monseñor Noel. Se han cerrado muchos negocios, vamos a decir detallistas, antes han tenido que desaparecer. En la actualidad, la asociación cuenta con 95 miembros. Falcon Bridge tuvo una alza muy grande y después fue disminuyendo a través de las negociaciones de ellos mismos. Pero en los últimos tiempos Falcon Bridge estaba circulando para que de una forma u otra, vamos a decir, disminuyó más o menos un 40 o un 50% de lo que era Falcon Bridge. Entonces así mismo se ha ido manifestando a través del comercio local. Después que cerraron el Falcon Bridge, la economía en Bonao, Monseñor Noel, se ha caído un poco el flujo de dinero. José Reyes es administrador de la Asociación de Comerciantes Detallistas de la misma provincia. Ese dinero no entra a Bonao, ya ese dinero no surge en Bonao. Considera que el movimiento comercial en Bonao
ha disminuido alrededor de 40% como consecuencia del cierre de las operaciones de la minera. Directamente el porciento ha bajado un poco. No le puedo decir qué cantidad de por ciento, porque en parte se siente más que en otro, comercialmente, porque en los colmados pequeños no se ve tanto como en los supermercados, en la tienda, en diferentes zonas comerciales. Hay partes que se nota más que otro, el por ciento. Cuando regresemos de la mina a la quiebra, contratistas al borde del colapso por deudas de la Falcon Bridge. Fue un cierre abrupto, sencillamente quedamos quebrados. Imagínate una empresa que tenga un contrato a 90 días, la deuda, el periodo de pago cruce los 180, los 300, el año y medio. El informe con acceso a una relación de las empresas afectadas, a cuánto ascienden las deudas. Falcon Bridge procesó su primer lote de ferroníquel en octubre de 1971. Sin embargo, la planta fue inaugurada de manera oficial en junio de 1972. Desde entonces, Monseñor Noel había vivido una especie de bonanza económica, captada incluso por las cámaras del informe en 2018. Sin embargo, el cierre ha dejado una estela de precariedades y deudas. La situación es que la empresa mencionada, vamos a decir que hacía sus operaciones apalancándose en los contratistas y suplidores, y cuando hizo el cierre, que fue un cierre abrupto, sencillamente quedamos quebrados. Bolívar León es uno de los más de 40 contratistas que sostienen que Falcondo los dejó en la ruina. Porque desde hacía tiempo que no nos pagaba las facturas a tiempo, siempre habían pagos parciales, había algo. Cuando un contratista no era conveniente, pues parece que lo dejaban de lado y se iban con otro y enganchaban a otro. León trabajó por 23 años en Falcon Bridge como ingeniero de proyectos. Nosotros suplíamos servicios en el área civil mecánica, es decir, construcciones civiles y mantenimiento mecánico. Y también suplíamos mano de obra, un grueso de trabajadores bastante responsables, que eran gente que trabajaban al servicio de Falcon Bridge, pero eran gente que estaban bajo nuestra responsabilidad. Porque como ya se ha hablado bastante, por cada un empleado fijo que tenía Falcon Bridge, los contratistas tenían 3 o más empleados fijos dentro de la misma planta. Tras laborar más de 2 décadas en la empresa, salió para convertirse en contratista. También le suplíamos materiales cuando era necesario, cuando ellos no tenían, por la burocracia, muchas veces ellos necesitaban cosas muy rápidas y entonces nos las pedían a nosotros, porque le era más rápido conseguirlo. Y también, sin uno darse cuenta, parece que lo usaban para apalancarse. Rehúsa referirse al monto que dice la empresa le adeuda. No nos gusta hablar directamente, pero es una suma considerable que involucra, no digámoslo, el caso mío, el caso de mi familia. Todo el patrimonio de mi familia está comprometido. Tuvimos acceso a una relación de las empresas y negocios afectados por el cierre de Falcondo, cuyo total habla de 32.3 millones de dólares o casi 2.000 millones de pesos. Dicho documento presenta empresas de transporte, de multiservicios, constructoras, ferreterías y farmacias, entre otros negocios. Es importante destacar que la Cámara de Comercio fue la primera institución que hizo el llamado a las autoridades sobre lo que se avecinaba y la situación que se estaba viviendo incluso antes del cierre de operaciones. Narra cómo había una queja colectiva en cuanto a los retrasos en los pagos y el efecto que eso estaba creando. Imagínate una empresa que tenga un contrato a 90 días, la deuda, el periodo de pago cruce los 180, los 300, el año y medio. Se venía dando esa voz de alerta, incluso antes del cierre como tal de la empresa.
nosotros hicimos una reunión donde a solicitud de los contratistas, se hizo ese acercamiento con las autoridades locales. Cuando hubo un cambio del presidente previo al último presidente Boucher, nosotros creamos esa reunión con la intención de que las autoridades escucharan de parte de los contratistas, suplidores, la situación que estaba viviendo la empresa como tal. El cuadro general que observo, lo primero es que es de una total irresponsabilidad de parte de los estamentos del Estado que deberían ser responsables, porque debieron desde el principio, cuando se dio la debacle, tal vez acercarse y debieron intervenir, y todavía están a tiempo de intervenir lo poco que queda, porque se ha dilapidado todo. Han dejado que esa empresa entre en una especie de pillaje. Considera que el Estado prácticamente le ha dado la espalda al asunto. Eso es lo que están haciendo la dirección de Falconbridge con lo que queda, que realmente debería interesarle al Estado. Debería el Estado tomar carta en el asunto para salvaguardar lo poco o lo que queda y tal vez de esa manera resolver el caso de las deudas con los contratistas y las deudas sociales. El Estado dominicano es propietario de casi 300.000 acciones de la minera, lo que representa alrededor del 10% de la totalidad de las acciones de la citada empresa. Falconbridge adquirió en 1955 la concesión Quisqueya 1 para la exploración y explotación de níquel. Un año después, se creó Falconbridge Dominicana. Nosotros como contratistas ahora mismo estamos quebrados por la misma situación de Falcondo. Da Vinci Baez era gerente general de Baez Solutions, una empresa contratista que suplía materiales ferreteros y piezas. Los contratos decían pago a 90 días. Los primeros pagos lo hacían realmente a 90 días. Luego 5 meses, 6 meses. Y ya al final teníamos pagos atrasados de 9 meses, 10 meses, un año. Y no teníamos respuesta. Es otro de los contratistas que ve todo oscuro al final del túnel. Realmente no nos dicen nada. La básica, el mismo mareo, hay posibilidad de un rearranque, pudiera venir una empresa a comprar, pudiera venir inversionistas extranjeros a invertir, pero no pasa de ahí. Y que cuando todo se solucione, tanto Falcondo como el gobierno, parte del gobierno dicen, cuando todo se solucione, pues entonces ahí te pagarían. Algo ilusorio. Sostiene que con el discurrir de los días, su situación se hace más inmanejable. Nosotros tenemos más de 10 millones, 13 millones de pesos. Ahí. Tenemos un hoyo fiscal, porque tenemos que estar pagando intereses de eso. Préstamos, los bancos, factoring, donde nos están cobrando intereses carísimos por eso. Imagínate tú, tener nosotros más de 3 años sin recibir un pago, pagando intereses, un 2% de intereses mensual. Ya estaríamos hablando sobre un 70% de la deuda. Asegura han llevado su caso a las más altas instancias del país. Nosotros hemos tenido contacto con entidades de gobierno, con el mismo presidente, pero no hemos tenido una respuesta contundente. Nos han dicho que esperen, se está trabajando, se está analizando, veremos, hay que hacer algo. Son las respuestas que nosotros hemos escuchado. La primera reunión que tuvimos con el presidente fue en el Palacio. Él nos recibió y le explicamos la situación y el presidente nos dijo que el Estado Dominicano estaba haciendo una investigación y que posiblemente hayan acciones nacionales e internacionales de tipo legal que tomaría el Estado. No sabemos al final qué sucedió con eso. De hecho, el presidente dijo que al Estado también lo engañaron. Narran que ni los encuentros con el propio presidente Abinader han dado solución al problema. A mí me deben, a mis compañeros lo deben, a la provincia le deben, al país le deben.
y el gobierno no ha hecho nada. Podrá usted recordar que hace 1 año o 2 años atrás, para conseguir las prestaciones de los trabajadores, tuvimos que llegar a los niveles de hacer huelga y manifestaciones en la autopista y en el centro del pueblo para reclamar lo que nos tocaba a nosotros como trabajadores, no es lo de nosotros. Víctor Rodríguez es presidente del Sindicato Unido de Trabajadores de la Falcon Bridge Dominicana. Es decir, ahí en Falcon Bridge lo que hubo fue un desfalco total, en todo el sentido de la palabra, con los pensionados, los trabajadores activos, los contratistas y todo lo que guarde relación con Falcondo fue víctima del abuso y el robo que hicieron los llamados griegos. Rodríguez es uno de los 63 empleados que asegura permanecen en la nómina de la empresa, que al momento del cierre registraba 1.215. Las perspectivas cada día son peores porque el presidente que tenemos de la empresa lo que nos dice es: ya tenemos 3 años en que se está resolviendo la situación, y cada día la situación lo que se pone peor. En medio de ese cuadro de indefiniciones, estos contratistas se hacen preguntas como: ¿de dónde Falcon Bridge saca dinero para pagar la citada nómina? ¿Hipotecará bienes de la empresa a escondidas de su socio, el Estado Dominicano? ¿O el Estado permite que hipoteque bienes? Es la provincia la que está sufriendo los males que ha dejado el fraude que se orquestó en esa administración. Entonces el Estado debería dolerle eso. Y nosotros le hacemos un llamado a que tomen carta en el asunto, pero de una manera real y contundente. Cuando regresemos de la bonanza del pasado al estrado, el gobierno somete a la Falcon Bridge por violaciones en materia contractual, ambiental y laboral. Esos operadores abandonaron en un momento inesperado las obligaciones de la empresa. Desapareció el presidente. Pero nosotros lo que queremos es que esta situación se defina. Abrigan las esperanzas de que el silencio que se respira en los terrenos se quiebre y la empresa pueda reabrir sus operaciones. Nosotros hemos estado muy preocupados por ese tema de la Falcon Bridge, que usted no sabe, es una empresa privada. Esa empresa, la última propiedad de Falcondo, pasó a unos nuevos propietarios desde el 2016, los cuales nosotros estamos investigando y hay una unidad especial del gobierno dándole seguimiento de diferentes instituciones. Pero yo pienso que ahí hay que investigarse muy bien esa empresa, porque esa empresa exportó más de 500 millones en el 2022 y más de 300 millones de dólares en el 2023. Entonces, ¿cómo es posible que no tuviese para pagar los empleados? Bueno, fue allá la última parte, pero también cómo que no se le pagaba por 1 año a los contratistas. O sea, es algo extraño, recursos. El presidente Abinader se refirió al tema en la semanal del lunes 2 de septiembre del año pasado. Nosotros estamos dando seguimiento y estamos viendo a ver qué alternativas desde el sector público podemos crear e incentivar para que esos empleos puedan reactivarse, ya sea en una futura reactivación de la mina o en otras alternativas. Nos estamos preocupados y le estamos dando seguimiento. Esos operadores abandonaron en un momento inesperado las obligaciones de la empresa. Desapareció el presidente y la empresa entró en una situación de crisis en donde acreedores, empleados, obreros quedaron desamparados. José Florentino es presidente del FOMPER, Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, que maneja las acciones del Estado en la Falcon Bridge Dominicana. El Estado tuvo que intervenir en un momento determinado, sobre todo para atender el problema laboral que se presentó. Se presentó un problema de que hubo en su momento 1.200 obreros que no tenían ni sueldo ni prestaciones. Y el Estado tuvo que intervenir en esa parte, porque este era un problema de una empresa privada que se supone que debía ser resuelto por los accionistas. El Estado buscó la solución al problema laboral, al problema social que implicaba
esta situación. Y la mejor manera que encontró fue expropiar o declarar de utilidad pública varios inmuebles de carácter social que tenía Falcon Bricks en Bonao y que habían sido por mucho tiempo esperados por la comunidad. El gobierno, a través de Fomper, interpuso una demanda en julio en contra de la empresa en el Tribunal Superior Administrativo. La demanda es en rescisión del contrato de concesión que se le otorgó hace 55 años por faltas graves cometidas por la actual gestora de la empresa, tanto en daños ambientales como en compromisos fiscales no cubiertos, como en falta de incumplimiento de pago con los acreedores y con los obreros. Entre otras cosas, la demanda establece que Falcondo tenía la obligación de proteger el medio ambiente. Sin embargo, informes preliminares establecen un daño ambiental superior a los $25 millones, constituyendo un incumplimiento contractual. También denuncia incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de Falcondo. Esos incumplimientos son de pública notoriedad porque han acaparado los titulares de los periódicos de circulación nacional. Además, la demanda señala que Falcondo abandonó la concesión a mediados de 2024, dejando a miles de empleados sin trabajo y una comunidad en detrimento económico, de salud y medioambiental. Si readquirimos la concesión, entonces empezamos a organizar un paquete para hacer una licitación pública internacional con la finalidad de encontrar o un comprador o alguien que se asocie con el Estado para desempeñar una actividad público-privada, lo que sea más conveniente. Mientras tanto, los accionistas sí sabemos que están buscando otras opciones fuera que hasta ahora han sido infructuosas. Sin embargo, Florentino sostiene que en la actualidad el gran escollo lo representa el bajo precio del ferroníquel en el mercado internacional. Ex empleados, contratistas y sectores de comercio no pierden las esperanzas de una reapertura. Que el gobierno entre en negociaciones con los directivos, los representantes de Falcon Bricks, que entre en negociaciones para que reinicien la apertura de Falcon Bricks otra vez. Nosotros lo que queremos es que esta situación se defina. En torno al tema hay diversas versiones, tales como que la deuda con los contratistas realmente asciende a $46 millones, según la comisión del Senado que investiga el caso, y no a 32 millones, como presenta la relación de los contratistas. Otra versión multiplica el monto, llevándolo a casi $100 millones. Sin embargo, la otra cara es que contra Falcondo también hay decenas de demandas en su contra, interpuestas por contratistas y otros sectores, aparte de la depositada por el gobierno dominicano. Lo cierto es que la multinacional tiene una responsabilidad con el país, especialmente después de haberse lucrado durante más de 50 años de los recursos naturales de esta media isla. En solo minutos, Boom Textil con sello RD. El país gana terreno en la inversión global con Santiago a la cabeza.